Ahí están las respuestas. Inventarios. Entonces, Profesor, disculpe un poco, ¿podrá colocar de nuevo la imagen que no alcancé a tomarle la foto, por favor? Muchas gracias. Bueno, entonces los inventarios. Los inventarios, ¿no es cierto?, son activos que se realizan dentro de un periodo. Entonces, estamos en la página 45 de la resolución 3, donde vemos el tema de los inventarios. Entonces, las existencias son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumido o distribuido en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución a terceros, en proceso de producción para su venta o distribución. La valoración inicial. La valoración inicial se valorizarán a su costo de adquisición o el costo de producción en el momento del reconocimiento. El costo de la existencia comprende todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos en los que se haya incurrido para darle su condición, ubicación y condición. Y en la página 46, en el párrafo 7, define, ¿no es cierto?, el costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros, menos los descuentos comerciales. Entonces, la valoración posterior, ¿no es cierto?, dice que se reconoce al monto menor entre el valor neto realizable y su valor contable. Entonces, el reconocimiento inicial es al costo. Su reconocimiento posterior es al monto menor entre el valor contable y su valor realizable neto, donde el valor realizable neto es ¿no es cierto?, es el precio estimado de venta menos los costos por incurrir en el proceso de producción del producto y menos los gastos de vender el producto. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que la valoración posterior va a ser el monto menor. La valoración posterior, ¿no es cierto?, va a ser el monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto. Entonces, el valor realizable neto es igual al precio estimado menos los costos por incurrir en el proceso productivo hasta terminar el producto y el costo de vender el producto. Entonces, si el valor contable es más alto, si esto es 1000, entonces, y el valor contable 1500, entonces tengo que ajustar la mercadería a 1000 y reconocer la disminución de la mercadería en resultado. Entonces,
el reconocimiento inicial y los costos iniciales, ¿no es cierto? Eso está en el párrafo 7 de la página 46. La valoración posterior, aquí, es al monto menor entre el valor contable y el valor realizable neto, donde el valor realizable neto, ¿no es cierto?, es en este caso es 1000. Ahí, ya. Entonces, y el valor contable 1500. Ahí. Entonces, claramente tengo una disminución de valor de la mercadería y lo reconozco en resultados, contabilizando una disminución de mercadería a mercadería. El método, ¿no es cierto?, de cálculo del costo de la asistencia es el método FIFO y precio promedio ponderado o costo promedio ponderado. Esos dos métodos se utilizan para nuestra municipalidad, método de cálculo del costo de la asistencia. Bueno, y el reconocimiento como gasto, ¿no es cierto?, tenemos cuando vendemos, ¿no es cierto?, cuando vendemos la mercadería, reconocemos una cuenta por cobrar a ingreso y luego el costo de venta de las mercaderías y trabajando las mercaderías. Entonces ahí tenemos, en la norma, ¿no es cierto?, habla de gasto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se entiende por la existencia? La existencia son activos en la forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción, en la forma de materiales o suministros para ser consumidos o distribuidos en la prestación de servicios, conservados para su venta o distribución, a terceros sin contraprestación, en proceso de producción para su venta o distribución. Ejemplo de existencia, los medicamentos que ustedes, ¿no es cierto?, están hoy día ofreciendo. Combustible, ¿no es cierto?, cuando constituyen reservas estratégicas. Municiones, ¿no es cierto?, municiones de empresas públicas como el ejército, ¿no es cierto?, piezas de repuesto de bienes de uso, otros. Aquí los combustibles y lo mismo. Y los remedios. ¿Cuál es la valoración inicial? Bueno, ya dijimos su valoración a su costo de adquisición o el costo de producción. ¿Qué comprende el costo de adquisición? Lo que dijimos, ¿no es cierto? El costo de adquisición comprende el precio de compra, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles, ¿no es cierto?, no recuperables, el transporte, el almacenamiento. ¿Qué costos están excluidos de la existencia? Bueno, ahí tenemos cantidades anormales de desperdicio, una merma importante, ¿no es cierto? Ustedes en algún minuto van a tener remedios que van a vencer. Y si se descuidan, pues la pérdida puede ser muy grande. Entonces hay que tener cuidado con el vencimiento. Los costos de almacenamiento, a menos que sea necesario en el proceso productivo. Entonces, eso también es gasto, los costos de almacenamiento, a menos que, ¿no es cierto? Los costos indirectos de administración también son gastos. Y los costos de la comercialización, ¿no es cierto?, también es gastos. Entonces, ¿cuál es la valoración posterior o al término del ejercicio? Bueno, tal como lo dijimos, ¿no es cierto? Dijimos que la valoración posterior será al monto menor entre el valor contable, ¿no es cierto?, de la mercadería y su valor realizable neto, el monto menor, ¿no es cierto?, al menor entre el valor contable y su valor realizable neto. Si el valor contable de la mercadería es 1000 y el valor realizable neto es de 800, entonces tengo una pérdida de valor, una pérdida de 200.
Entonces tengo una pérdida de 200 y contabilizo disminución de la mercadería, la 56.3 y algo más, ¿no es cierto? Tenemos una pérdida de la mercadería por 200 y rebajamos las mercaderías en 200. Total, la mercadería para el periodo siguiente va a quedar en 800. ¿No es cierto? Valor contable y valor realizable neto. Va a quedar en 800. Entonces, ahí tenemos un ejemplo y estaríamos aquí. El valor realizable neto es el precio estimado de venta en el curso ordinario de las operaciones, menos los costos estimados para terminar su producción y lo necesario para llevar a cabo la venta. El costo corriente de reposición es el desembolso en el que la entidad incurriría a adquirir el activo en la fecha que se informa. El costo corriente de reposición también es una base de comparación para ver si hay pérdida de la mercadería. Y esto ocurre cuando no puedo determinar el valor realizable neto. Entonces sí puedo encontrar el costo de reposición, ¿no es cierto? Que si un mercado activo yo voy a tener el costo de reposición. Supongamos que usted tiene mercadería los mismos 1000, ¿no es cierto? Aquí arriba. Y este valor usted no lo pudo encontrar, ¿no es cierto? El valor realizable neto no lo pudo determinar o su determinación no es confiable. Entonces, sí, el valor de reposición, supongamos que sean 900. Igual tengo ahí una pérdida de valor de 100, pero si fuera 1900, que podría darse, ¿no es cierto?, que el valor de reposición sea más caro que el valor contable de la mercadería por el tema del precio. Entonces, ¿qué hago? No hago nada. ¿Por qué? Porque en la contabilidad dice que queda al monto menor. ¿Vale? Aquí tenemos un pequeño ejercicio que está desarrollado y es fácil de explicar, ¿no es cierto? Son mercaderías, ¿no es cierto?, que se compraron a un valor neto de 419 más el IVA, y al 31 de diciembre se debe preparar el inventario y sabemos que se determina el consumo fue del 70%. Entonces, el 70% se va a, ¿no es cierto?, a gasto y queda la diferencia. Entonces, la diferencia, ¿no es cierto?, la diferencia entonces, si yo tengo, ¿no es cierto?, posteriormente el valor en libro, ¿no?, del costo corriente de reposición son 150.000, pero, ¿no es cierto?, si yo resto los 498, ¿no es cierto?, de los 349, entonces me quedan los 149, ¿no es cierto?, aquí. Y este monto, ¿no es cierto?, vemos que, ¿no es cierto?, este monto es menor, ¿no es cierto?, que el costo corriente de reposición. Entonces, ¿qué valor queda? Queda al monto menor, o sea, 149. Entonces, ahí estamos. El tema está en esto, ¿no es cierto? Y cómo encontrar el costo corriente de reposición. Bueno, esos productos, ¿no es cierto?, esas remas de papel, esas fotocopias, usted puede cotizar, ¿no es cierto?, y sabe el precio. Es el costo corriente de reposición. Ahí no necesita un tasador, solo necesita cotizaciones al 31 de diciembre o al 30 de diciembre o al 2 de enero si usted quiere. Y esos valores lo compara con el valor contable y vemos si tenemos que ajustar el saldo en la mercadería. Y estamos. Entonces, ¿qué ocurre con el valor libro de la existencia dañada? Bueno, son gastos. ¿Cuál es el método de cálculo de la existencia? FIFO, aquí, y el costo promedio ponderado, acá. ¿Cuándo se reconoce
como un gasto la existencia. Bueno, cuando se vende, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ir a ver dos ejercicios, ¿no es cierto? El costo promedio ponderado y el método FIFO. Pero antes, ¿no es cierto?, de ir a los ejercicios prácticos, usted va a su resolución 3, página 45 a la 48, y contestamos estas 5 preguntas. Ponga a prueba su conocimiento. Ya, ahí estamos. Entonces vamos a ir ¿no es cierto? Vamos a ir al ejercicio del costo promedio ponderado. Sacaron foto. No olvide la foto, use su celular, use la tecnología. Voy a ir, esperen un poquito que voy a ir a buscar el ejercicio. Costo promedio ponderado. Aquí lo encontré. Vamos a ir allá. Ya. Entonces ahora le voy a compartir pantalla. Ahí está. Entonces, el método FIFO y el precio promedio ponderado, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con datos, ¿no es cierto?, que están dados, y vamos a ver cómo calculamos las mercaderías bajo el método de cálculo del costo a través del método FIFO. Entonces, FIFO, y después nos vamos a ir al promedio y vamos a hacer un comentario sobre esos valores. Entonces, una entidad vende cable de fibra, mide el costo de los inventarios utilizando el método FIFO. Ya, entonces, el método FIFO. Entonces, tenemos un saldo inicial de 1.000 unidades. A 10 pesos me da un costo total de 10.000. Vendemos mercadería al periodo siguiente. Vendemos 200 unidades. A FIFO es lo primero que ingresa, es lo primero que sale. Entonces tenemos a 10, lo primero que ingresó es lo que va a salir ahora. Entonces a 10 pesos. 200 unidades a 10 son igual 2.000, ¿verdad? P por Q. Entonces después compramos mercadería, 400 unidades a 15 pesos. 15 por 400 me da 6.000. Y luego tenemos mercaderías nuevamente adquiridas, 200 unidades a 20 pesos, eso me da 4.000 en total. Bueno, después vendemos, ¿no es cierto?, 900 unidades. Entonces, si ustedes observan aquí, yo tengo saldo inicial 1.000 y vendimos 200. Por lo tanto, aquí me quedaron 800 unidades. Después yo vendí, al vender 900, voy a consumir estas 800. ¿A qué precio? A 10. Entonces, estas 800 a 10 pesos. Y me quedan 100 por reducir. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a deducir las 100. Entonces, ¿a qué precio? A 15. Entonces, finalmente, sumo el resto. Veo que me quedan
500 unidades al cierre. Pero estas 500 unidades al cierre, la verdad es que aquí me quedan 300 a 15 y me quedan 200 a 20. Por lo tanto, estas 500 unidades yo las voy a valorizar 300 a 15 y 200 a 20 y estaría ahí. Ya, 8.500. Entonces, en el balance, ¿no es cierto? En la mercadería, voy a tener 8.500. Y en el costo de venta, ¿no es cierto? Voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 2.000 más los 9.500. Total, costo de venta me da 9.500. Esos son los resultados. Entonces, tomen nota de este asunto y coloquen el balance en mercadería por 8.500 y en el costo de venta, en el estado de resultados, coloque 11.500. Esos son los resultados de esta tarjeta de inventario, muy sencilla, por el modelo FIFO. Después, ¿no es cierto? Bueno, ahí dice, determine el costo del inventario. El costo del inventario. ¿Cuánto es el costo del inventario? 11.500. ¿No es cierto? El saldo de la mercadería en contabilidad bajo el método FIFO queda en 8.500, tal como lo vimos más arriba. Pero el costo de los bienes vendidos es 11.500. Si usted suma los 8.500 más los 11.500, eso me da 20.000. Recuerde esos valores. Entonces, ahora nos vamos a ir al costo promedio ponderado con los mismos datos y vamos a trabajar, ¿no es cierto? Y ver qué resulta de todo eso. Bueno, lo mismo entonces tenemos, ¿no es cierto? Las mismas entradas y las mismas salidas y, de las unidades, ¿no es cierto? Tenemos saldo inicial en 1.000 unidades a 10 pesos. Vendemos 200 unidades a 10 pesos, porque en ese minuto el precio promedio son 10, ¿no es cierto? Son 10. Si usted saca la cuenta, si yo divido, ¿no es cierto? Si yo divido 8.000 por 800, me da 10 pesos. Así es como yo voy determinando, ¿no es cierto?, el precio promedio. Entonces, me quedan en la primera fase, después de la venta, me quedan 800 unidades valorizadas en 8.000. Esos 8.000 lo divido por las unidades, me da 10. Y entonces tengo el precio promedio. Luego, ¿no es cierto?, compro 400 unidades a 15 y compramos 200 unidades a 20. Entonces, P por Q me da 6.000 y después me da 4.000. Entonces, vuelvo a sumar, ¿no es cierto?, las unidades y los montos. Entonces me da 14.400 unidades y el monto me da 18.000. Tomo, ¿no es cierto?, estos 8.000 más los 10.000 me dan 18.000. Tomo estos 800 más 400 más 200, eso me da 1.400 unidades. Si yo divido estos 18 por 1.400 unidades, me da 12,86. Entonces, este es el precio promedio para las ventas siguientes. ¿Y cuál es la venta siguiente? 900 unidades. Entonces, ¿a qué precio? Al precio promedio. ¿Cuánto es eso? 11.570. Entonces, si yo divido estos 18 por 1.400, me dan 2. Este es el precio promedio. Por lo tanto, estas unidades las voy a vender al costo promedio y eso me da 500. Entonces, en el balance, el inventario, ¿no es cierto?, en su tarjeta va a tener usted 500 unidades. ¿Pero a qué precio? Al precio promedio, 12.86. Eso me da 6.430. El costo de lo vendido por el método de costo, del costo promedio ponderado, entonces me da 13.570. Aquí tengo los 2.000. Y si
Estas 900 unidades las multiplico por 1286, me da 11.570. Total, 13. Si usted suma los 6.430 más los 13.570, me da 20.000. Entonces, los 20.000, ¿no es cierto? Una parte se muestra en el estado de situación y otra parte se muestra en el estado de resultado. Entonces, bajo el método FIFO, teníamos 8.500 en el balance y 11.500 en el estado de resultado. Y en precio promedio ponderado tenemos 6.430 en el balance y 13.570 en el estado de resultado. Entonces uno, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir? ¿Cuál es el mejor de los métodos? La verdad es que va a depender de varias variables, como por ejemplo la inflación, el producto. Entonces, es mejor responder, ¿no es cierto?, que cuando estamos frente a una, ¿no es cierto?, a una situación de qué es lo que es mejor. Por ejemplo, si yo tengo el caso FIFO y LIFO, ¿no es cierto? El tema del LIFO es lo último que ingresa, es lo primero que sale. Entonces, esto no es una representación fiable de los flujos de inventario real. Entonces, por eso es que la NIF no utiliza el LIFO. Ya, entonces propone para todos los efectos, ¿no es cierto?, el método precio promedio ponderado y el método FIFO y precio promedio ponderado. Eso. Así que es muy sencillo trabajar con estos dos métodos. El software debería hacer esa pega y no todo está en que usted ingrese bien los datos, ¿no es cierto? Ingrese bien los precios de adquisición, los precios de venta, e identifique aquellos productos que están bajo el método FIFO y aquellos que están bajo el método precio promedio ponderado, y el resto lo hace el software. Y además le hace el registro contable. Lo importante es que el analista de cuentas, ¿no es cierto?, pueda tener una buena revisión documentaria de los datos ingresados. Estamos, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, y si seguimos avanzando. Bien, políticas contables. Las políticas contables. ¿Qué es lo que es una política contable? ¿No es cierto? Nuevamente nos vamos a la resolución 3, ¿verdad?, donde hablamos de políticas contables. En la página 139, 141, políticas contables. Entonces, el concepto, ¿qué es una política contable? La presente norma se aplicará para la determinación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios en esta. Las políticas contables son los principios, bases, reglas, convenciones y procedimientos específicos adoptados por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. La determinación de la política contable. Las políticas contables principales son las establecidas por la Contraloría General de la República y corresponden a las señaladas en la presente normativa o en otros documentos complementarios. Entonces, por eso yo
les señalo que siempre en cada una de las normativas que están en la resolución 3, cuando llegan al final en del texto, ¿no es cierto?, tenemos un concepto tenemos una referencia, y en esa referencia nos cita la norma, la fuente, ¿no es cierto? Y por eso es que dice ahí, ¿no es cierto?, o en otros documentos complementarios. ¿Cuáles son los documentos complementarios? Bueno, la propia NIC. Por ejemplo, las políticas contables en NIC SP, usted lo encuentra en la NIC SP número 3, políticas contables. Las políticas contables, de acuerdo a la resolución 3, usted lo encuentra en la página 141, política contable. Pero si usted quiere saber más de lo que es una política contable, claramente se va a la NIC SP y ahí tiene el documento oficial para comprender mejor lo que es una política contable. Pero aquí está muy bien escrito. Las políticas contables son los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la municipalidad para el registro de los hechos económicos, preparación y presentación de los estados financieros. Entonces, las políticas contables principales son los establecidos por la Contraloría de la República y corresponden a las señaladas en el presente normativa. Si la Contraloría General de la República no ha definido una determinada política contable, entonces la municipalidad le propone una política contable con consulta a la Contraloría. Entonces no olviden que son reglas, son convenciones, son principios, entonces son normas que nacen, ¿no es cierto?, para ser utilizadas. Ahora, estas políticas pueden tener cambios, ¿no es cierto? Pero un cambio en una política contable tiene efecto en la cuenta de resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el periodo del cambio de la política contable. Entonces, cambio en política contable. El cambio en una política contable, tiene efecto en una, ¿no es cierto?, tiene efecto en la cuenta resultado acumulado. Un cambio, ¿no es cierto?, de una política cambio en política contable. Entonces, esto tiene efecto en la cuenta, dije yo, resultado acumulado. En los saldos iniciales. Ahí. Ya, en los saldos iniciales. Entonces, un cambio en una política contable tiene efecto en la cuenta, resultado acumulado, en los saldos iniciales, en el periodo en que existe el cambio de la política contable. ¿Ya? Entonces, presentación de estado financiero. Si usted ve, ¿no es cierto?, cualquier memoria de una municipalidad, mostrará, ¿no es cierto?, las políticas de la entidad. Un resumen de cada uno de los elementos que participan en los estados financieros. Recuerde que esto está hecho para los usuarios. Bueno, la presentación de los estados financieros está, como le digo, en un resumen de las principales políticas. Limitaciones de una reexpresión retroactiva. Entonces, la norma, ¿no es cierto?, un cambio en una política contable. Las limitaciones, dice, la aplicación de un requerimiento es impracticable cuando una municipalidad no puede aplicarlo después de haber hecho cualquier esfuerzo razonable para hacerlo.
cuando resulta impracticable determinar los efectos que se derivan, ¿no es cierto?, en cada periodo específico de un cambio en la política contable sobre la información comparativa que se presente, la municipalidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos y patrimonio para el periodo actual. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado en los saldos iniciales al principio del periodo corriente de un cambio en una política contable sobre todos los periodos anteriores, la municipalidad reexpresará la información comparativa de forma prospectiva desde la fecha más remota que sea posible hacerlo. Entonces, en la página 142 dice, párrafo 12, los cambios en las políticas contables se corregirán de forma retroactiva en los primeros estados financieros formulados después de haberlos realizado, como si la nueva política contable se hubiera aplicado siempre, para lo cual se reexpresará la información comparativa del periodo anterior para efecto de su presentación en el estado financiero, o si el cambio en la política contable afecta al periodo más antiguo, ¿no es cierto?, donde que se presenta información. Se reexpresarán los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio en los estados financieros. Y en el párrafo 13, en la página 143, señala el efecto del cambio de una política contable no se incluirá en el resultado del periodo en que ocurra, dado que su efecto se reflejará en la información comparativa y en los saldos iniciales. O sea, aquí, ¿ven? Hay saldo inicial. Eso. Entonces, claramente, si usted puede ver que cuando uno lee la resolución, la normativa contable, el relato, es todo contabilidad. Entonces, te llevan hacia adelante, te traen hacia atrás, hacia el recuerdo, te piden volver a la posición del cambio en una política contable y finalmente hace los ajustes. Sin embargo, como la contabilidad es comparativa, tú tienes que arreglar primero el año anterior, ¿no es cierto?, para después comparar. Entonces, eso es. Y por eso es que los ejercicios prácticos son importantes. Entonces, la política contable, ¿no es cierto?, la norma se aplicará para la determinación de las políticas contables, así como en la contabilización de los cambios de estas. Entonces, las políticas son principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la municipalidad. Las políticas se aplicarán de manera uniforme para hechos económicos que sean similares, a menos que exista una norma expresa que requiera o permita establecer categorías de partidas para los cuales podrían ser apropiados aplicar diferentes políticas. Entonces, una municipalidad cambiará una política contable solo si tal cambio es establecido por la Contraloría o por una modificación legal. Mire, por ejemplo, podría ocurrir que en el futuro, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, usted los leasing financieros lo reconoce en los estados financieros, ¿no es cierto? Ya dijimos que se reconocen al monto menor entre el valor razonable y el valor actual de la suma de las cuotas de los pagos mínimos. Al monto menor se reconoce un leasing financiero. El leasing operativo usted no lo reconoce. La municipalidad no reconoce los leasing operativos. Pero mañana podría ocurrir que una NIC SP que sí se mide y lo debo reconocer en los estados financieros. Bueno, ahí hay una normativa que nace y entonces obliga a la municipalidad a transparentar todos los arrendos operativos. Y va a tener que medirlo, cuantificarlo y reconocerlo, un activo y un pasivo por leasing operativo. Ahí tienen un ejemplo que podría, ¿no es cierto?, en el futuro cambiar
producto de una modificación legal. Y también, ¿no es cierto?, se permite un cambio en una política contable cuando el elemento del activo representa en los estados financieros lo que no es. Ejemplo, un terreno que por política, ¿no es cierto?, yo decidí medirlo al costo, es decir, buscar deterioro en cada periodo. Pero resulta de que sucede todo lo contrario con el terreno cada vez más caro. Entonces pasa el año 1, 2, 3, 4, 5, y usted mantiene el activo al mismo valor contable. ¿Por qué? Porque no tiene deterioro. Bueno, ahí tenemos un terreno, un activo, que no representa lo que es. No representa en el estado financiero el valor que realmente tiene. Entonces, urge cambiar la política. ¿Por qué? Porque la política no permite, la política actual, la política que usted decidió, no permite que el activo presente su valor real en el estado financiero. Producto de un error, ¿no es cierto?, al diseñar la política contable. Eso. Bien, ahora entonces vamos a contestar estas preguntas, ¿no es cierto?, página 141 a la 144, políticas contables. Bien breve. Y ya. Vamos entonces por esta. Ahí está. Entonces, vimos entonces en la presentación anterior el tema de los bienes de uso, los activos intangibles, políticas contables y las mercaderías. En los bienes de uso vimos ejercicio, ¿no es cierto?, cuando hay deterioro. El reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior, lo mismo para los activos intangibles, para las mercaderías y para las políticas contables. También vimos ejercicio de, ¿no es cierto?, la determinación del monto recuperable, el valor de uso y el leasing en su, ¿no es cierto?, en su valoración inicial, valoración, registro contable, reconocimiento de los intereses, el pago de la primera cuota y, ¿no es cierto?, la valoración posterior de un activo bien de uso, en este caso leasing, que sigue la suerte de los bienes de uso. Entonces eso es lo que tenemos que recordar, ¿no es cierto?, para esta segunda parte y segunda y tercera parte del programa. Entonces, la resolución 3 del año 20 que hemos estudiado, por parte, ¿no es cierto?, es el corazón del asunto. Es su manual de políticas contables para la municipalidad. El oficio 11061 es el plan de cuenta. Y la instrucción por primera adopción es un documento también de 41 páginas que permite, ¿no es cierto?, hacer una convergencia amigable. Me señala cuáles son las cuentas que tengo que, ¿no es cierto?, eliminar, cuáles son las cuentas que se crean, cuáles son las cuentas que se reclasifican, y así, cuáles son aquellas partidas que se desagregan. Y entonces es una guía que es lo que debo hacer a la fecha de, ¿no es cierto?, los ajustes a lo inicial. Ajuste, ¿no es cierto?, a la adopción por primera vez. Entonces, el oficio 36796 habla sobre los saldos iniciales y ajuste de la primera adopción. Después tenemos otro oficio donde están la apertura del ejercicio contable y el 111.166, que son ajustes saldo iniciales al 2021. Pero yo le decía que después de este oficio, 101.166, después viene otro documento que
se emitió ahora, ¿no es cierto? El 127.3, el 129.737, 129.737 del año 21, que es que da instrucciones para la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2021. Entonces, esos documentos es lo que tienen que estar a disposición de la municipalidad, a disposición de ustedes, que son los que trabajan con estos documentos. Bueno, el documento 12, 203, imparte instrucciones a las municipalidades para la primera adopción. Y aquí, ¿no es cierto?, en este documento nos encontramos que tenemos, ¿no es cierto?, que considerar lo que aquí dice: se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa y en relación con los métodos de reconocimiento, valoración y revelación de los activos pasivos y patrimonio en los estados financieros. Entonces, esta parte está destacada, ¿no es cierto? Es importante, porque nace entonces, aquí, ¿no es cierto?, esto de los criterios de reconocimiento. Recuerden, ustedes tienen que conocer la definición de lo que es un activo y un pasivo. Lo tienen que tener presente siempre. Recuerden que ustedes hacen los balances y entonces ustedes hacen los registros contables. Entonces usted no puede tener al 31 de diciembre una cuenta por cobrar si esta tiene más de un periodo. O es una cuenta de corto y largo plazo, o simplemente es una cuenta que tiene que dar de baja. ¿Por qué? Porque la definición dice que un activo, en este caso la cuenta por cobrar, las cuentas por cobrar, ¿no es cierto?, son a valor razonable a la fecha de la emisión, y su medición posterior es al costo amortizado. Entonces, y si es un activo corriente, representa lo que usted va a cobrar dentro de un periodo. O sea, si usted al 31 de diciembre tiene 1.000 millones por cobrar en activo corriente, quiere decir que usted lo va a cobrar. Si no lo cobra, está no cumpliendo con una de las características cualitativas del estado financiero. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Es la imagen fiel. Mire, yo, bueno, no sé, pero yo le hago clases de contabilidad internacional a los abogados, porque estas cosas, aunque usted no lo crea, terminan en los tribunales. Entonces los abogados me dicen: Fernando, no entiendo esta cuestión. Entonces le hago clases porque ellos no saben contabilidad. Entonces, estos cursos, yo les digo: mira, yo te voy a explicar y dónde tú puedes orientar la demanda. En el manual de políticas contables, dice eso. Entonces tú en tu juicio pide el manual de políticas contables de la empresa y ándate al párrafo de imagen fiel. ¿Y qué significa eso? Eso, fidelidad de un estado financiero. Tú mostraste una cuenta por cobrar de 1.000 millones, dijiste que era cobrable, y bueno, y resulta que al año siguiente la misma cuenta se mantiene. Entonces eso es, ¿qué es lo que es eso? Y ahí entra recién la ley. Entonces, tú mentiste de un principio. Ahora, ¿por qué la cuenta por cobrar? ¿Por qué sobrevalorizar una cuenta por cobrar? ¿Por qué sobrevalorizar un activo corriente? Bueno, porque eso te afecta positivamente los saldos, los indicadores, ¿no es cierto?, financieros, como la liquidez, la rentabilidad, la solvencia. Entonces, cuando uno hace el test, ¿no es cierto?, de valoración de un estado financiero, aplica la técnica, pues. Entonces todos los indicadores estarían malos, dado que la señal, ¿no es cierto?, el saldo no representa lo que es. Algo parecido a lo que pasó con la Polar, ¿no es cierto? Los abogados toman mucho este juicio y
tanto el oral como el, ¿no es cierto?, los escritos que están en la causa. Son cientos de miles de páginas y los abogados se lo devoran porque ahí está la forma, ¿no es cierto? Está el relato perfecto, cómo, ¿no es cierto?, podemos concluir que los estados financieros son falsos, no fieles. Profesor, ¿Sí? una consulta, a lo mejor no tiene nada que ver, pero el tema de la Polar fue por otra vía, fue por un tema legal más que contable, parece, ¿cierto? No, Por los contratos. no. Claro, no, pero el contrato tiene que ver con el crédito que le das tú a las personas. El delito fue haber Claro, pero como renovado era los de forma contratos. unilateral, Exactamente, renovar los contratos unilateralmente. Esto significó un registro contable, una cuenta por cobrar más alta y un ingreso más alto. Entonces las personas les llegó la notificación, la cartita donde, señor, usted debe tanto, pero yo no debo eso, no recuerdo eso. Y entonces así comenzó. Pero tú ves que aumentó la cuenta por cobrar. Y no solo eso, sino que al aumentar la cuenta por cobrar, aumentó la utilidad. Y al aumentar la utilidad, aumentó el precio por acción. ¿Qué hicieron todas las empresas que revisan estados financieros para recomendar invertir o no invertir? Cayeron en la trampa, pues tampoco hicieron la pega. Oye, ¿cómo me da una esperanza de crecimiento más del 25% anual? aumentó el patrimonio también, Sí, pues claro, aumentó el patrimonio. Y pero ojo, y también entre aumentó comillas, pero entre comillas estaba bien hecho el fraude, ¿ah? Porque para todos los efectos el contador decía que estaba respaldado, porque la cuenta por cobrar una tetera que valía como 3 millones de pesos en deuda, el contrato lo respaldaba. Bueno, pero no estaba tan bien hecho porque, como te digo, era burdo el tema. Ojo, bueno, que, mira, ni la empresa auditora lo detectó, no lo detectó la empresa que califica el riesgo del precio por acción. Todas Profesor, recomendaban a la Polar comprar. profe, pero yo creo, me reservo el derecho de decir que los auditores sí sabían. Es imposible, porque acuérdense que la técnica de verificación de saldo, ¿cómo no? Ahí no iban a detectar que una tetera iba a costar un hervidor 3 millones de pesos y que eso era un valor fuera de mercado y que además al consultar, al hacer el chequeo, ¿cierto? Que le consultan a un grupo de clientes por muestra, si reconocen la deuda, absolutamente ningún cliente reconoció la deuda. Y ellos Así firmaron es. el balance diciendo que estaba bien. Entonces yo creo que sabían. No, mira, si tú que trabajas en esto y yo también, obviamente que se sabe, pero ¿quiénes son los que firman? Los gerentes, por Eso. Y el gerente para firmar antes habla con el otro gerente. claro. Entonces los chiquillos y chiquillas que hicieron el balance claramente que sabían que había una anormalidad, pero no tienen voz. Pero perdón, lo imperdonable desde mi punto de vista es que la Prime se haya jugado su prestigio en algo tan burdo. Mira, no es la primera vez que la Price tiene un problema. Acuérdate del problema Codelco. Ah, sí, claro, sí. Con, Pero ahí, con porque Dávila, fue ¿te una vez, acuerdas? claro. El tema de los futuros, los instrumentos financieros futuros, que perdió ahí no sé cuántos millones de dólares, miles de millones de dólares. No perdió 1.000, no perdió 1 millón ni dos, fueron varios miles. Entonces, el tema está, mira, no sé si tú le seguiste el tema a la Polar, pero hoy día, en la Corte, recién ahora, este año, hace no menos de 6 meses, la Corte Suprema dictaminó sentencia definitiva. Y Y sobre los ejecutivos nomás. no, bueno, entre lo ejecutivo y lo ejecutivo y a la Polar y a la Price, las multas en beneficio de los trabajadores de la AFP que a esa fecha estaban
registrados y que por supuesto no te olvides que la AFP demandaron a la Polar y a la Price por estos daños. Son plata de los trabajadores que estaban invertidos en las acciones de la Polar. Eso hoy día la Corte Suprema se pronunció en una cantidad de millones de dólares que no es posible pagar. Partamos por ahí. La Price se pronuncia, eso está en Google, lo puedes buscar. Dice, señores, esta multa no la puedo pagar. Aunque venda todo lo que tengo, no lo pago. Entonces ahí hay una actitud de la Corte Suprema de elevar tan alto la multa justamente para que, un ejemplo, al mercado, usted la hace, olvídese, no puede continuar trabajando. Entonces el problema es mayor porque la Price es una marca. Tiene que quebrarnos. Solo afecta el patrimonio chileno, no internacional, porque si fuera internacional, la demanda alcanzaría a la Price desde su origen. Entonces, no se puede pagar y lo que están haciendo ahora es llegar a un acuerdo para que sea pagable. Ahora, ahí yo tengo una opinión personal, porque como estos son fondos de largo plazo, oye, aunque te demores 100 años en pagarme, pero págame la multa que dice la Corte Suprema. Por último, probablemente las personas no estén vivas, ¿no es cierto? Pero los herederos sí. Acuérdense, en Chile hay Pero profesor, disculpe. Dime. Sí, perdón. Dime. Analizando el tema, en general las normas NIC o el procedimiento mismo no va a detectar este tipo de cosas. Pero lo facilita. Pero te lleva a juicio y en el juicio tú me mentiste, porque la norma dice, mira, imagen fiel. Ya. Entonces, las otras normas que teníamos anteriores no tenían ese concepto. Entonces, las normas son documentos, son algo que está escrito, por eso es que son reglas, son convenciones. Entonces, en un juicio se usa, oye, pero además la NIC, usted ve aquí, la municipalidad tiene que firmar un documento que se llama declaración explícita y sin reserva, de tener conocimiento de las políticas contables de la municipalidad. Entonces no puede decir, yo no sabía. De hecho, una auditoría seria, una empresa de auditoría, te pide, tiene manual de políticas contables para analizar la política y alinearla con lo que aparece en el estado financiero. Pero mira, déjame seguir el tema de la... O sea, debería estar con una revisión de la Contraloría, ¿no? Pero es que ni la Contraloría también tiene sus debilidades, aunque sea un organismo del Estado máximo para auditar a las municipalidades. No necesariamente tiene que ser la Contraloría. La Contraloría sí, el espíritu de la ley, pero para revisar, ¿no es cierto?, la auditoría forense, se recomienda una empresa auditora externa. El mejor ejemplo, la Contraloría de hecho tiene su propio, digamos, es un organismo también autónomo, con patrimonio propio, etcétera, que se maneja, pero que también tiene que presentar estados financieros, pero también tiene sus debilidades, también tiene sus errores. No es perfecto. Y es mandatada para poder controlar a las empresas del Estado. Pero tú ves que hasta ahí no llega. Entonces el tema de la Polar y la Corte Suprema dictamina un monto de miles de millones de dólares que no se pueden, creo que son 305 o 350 millones de dólares, que dictamina y dice yo no puedo pagar. La PRAI, la primera que se pronuncia, dice yo no puedo pagar esto. Tenemos que conversar. Quiero pagar, pero no puedo pagar este monto. Entonces están conversando. Y lo más importante creo yo, bueno, la sentencia es un ejemplo único. Después viene un otro, pero bueno, por tiempo no lo vamos a comentar, pero este ejemplo sí. La Polar, por otro lado, tiene que pagar, y entonces no solo los antiguos, sino que también, ¿no es cierto?, toda esta gente que se fue, los ejecutivos que tenían cierta remuneración hacia arriba, etcétera, etcétera. Hay una persona que tiene 49 millones de dólares que pagar. ¿Cómo va a terminar? Eso es un juicio largo, pero insisto,
aunque sea largo, aunque hay que multar hasta que recuperar todo lo que la gente perdió, porque son ahorros forzosos para una jubilación futura. Entonces, tiene que haber certeza de que si alguien la hace, la tiene que pagar. Y si no puede Profesor, pagar ahora, pero, si no puede pagar disculpe, ahora, que lo pague en 100 años. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan del capitalismo popular? El Banco Central le prestó plata a todos los bancos a 100 años. Bueno, todos los bancos fueron pagando su deuda, todavía no se cumplen los 100 años. El último banco en pagar fue el Banco Chile, y todavía pudo haber esperado los 99 años, pero no, ellos quisieron pagar la deuda antes al Banco Central, y lo pagaron, y ahí queda demostrado entonces lo que yo estoy diciendo. Aunque la multa sea alta, la Price es una marca internacional que no va a desaparecer. Perfectamente se puede planificar un pago, aunque sea a 100 años, pero la gente tiene que recoger su dinero. ¿no habrá una apelación por ahí para que termine esto en clase de ética? Pero que, bueno, esos son los resultados de los jueces, no te olvides que son instituciones autónomas. A mucha gente le gustaría tenerlo en la cárcel y no haciendo clases de ética. Entonces, yo creo que más que mostrar una clase de ética es la situación que se muestra uno en ir a un curso a hacer una clase de ética, sabiendo que todo el resto sabe que fui parte de un engaño. Yo creo que ese es más que enseñar ética, porque yo me compro un libro de ética o tomo tutoriales en YouTube y aprendo. Entonces, el tema de la ética, te insisto, nosotros hacemos las políticas, las leyes, y nosotros elegimos a las personas para que nos representen. O sea, no le echemos la culpa, ¿no es cierto?, a los elegidos, también a los que eligen. Entonces, ese es el tema. En Estados Unidos tú haces eso y cadena perpetua. Así tiene que ser. Debiera ser. Acá debería ser igual. Bueno, pero para eso hay que legislar. Entonces, ese es el tema. Pero bueno, pero tampoco es un tema, pero hay que conversarlo, o sea, no hay que ir así con la guillotina, pero aquí tenemos un ejemplo que sí se puede pagar, eso es lo que yo estoy señalando. Y ya está sentenciado, o sea, no tiene vuelta atrás. Ahora viene toda una negociación entre todos los afectados. Y hay que cumplir las reglas, pues no te olvides, son reglas, son principios, son acuerdos. Hay leyes para eso. Entonces, ese es el punto. Bien, entonces, cuando suceden estas cosas, hay que aperrarnos, pues, lamentablemente, por eso que hay que pensarla bien cuando uno la quiere hacer, cuando tiene ahí, ¿no es cierto? Yo una vez le hice un ejercicio a una persona, lo hice adrede, ¿no es cierto? Lo hice adrede, llevé una cantidad esto fue una demostración empírica, quería saber cómo la persona se comportaba. Entonces llevé una cantidad de dinero en billete a la universidad e hicimos un ejercicio. A ver cuánto aguanta, cuánto es la resistencia. Porque la gente a veces habla porque escuchó, porque ni siquiera reflexionó sobre la situación. Simplemente habla, y eso es malo. En personas profesionales eso no es correcto. Tú no puedes decir, hablar de cosas que no te consta. No, es que yo lo escuché, no, eso no es aceptable. Por eso yo siempre en mis clases, no le digo yo, no, a mí no me interesa lo que tú dices, me interesa lo que dice la norma. Repite, busca la norma y ve cuál es la respuesta correcta. ¿Te fijas? Porque son cosas técnicas. No da para conversar otra cosa. Lo otro es subjetivo. Y no, pues estamos en una clase. En una clase no hay nada subjetivo, todo está normado. Contabilidad es una normativa. Imagínate tú que en una clase de construcción civil se pase, ¿no es cierto?, la mezcla óptima del pavimento. Y si le ponemos otra palita más de agua, jefe, o le ponemos menos cemento, jefe,
y el resto de cemento aparece en la casa de las personas y el edificio se cae en un temblor y mueren personas. No se puede, la mezcla es clara, única. Tanto así que hoy día los camiones a través de un programita te hacen la mezcla perfecta y no hay margen de error en una construcción. Entonces de eso estamos hablando. Seguridad total. En contabilidad es exactamente lo mismo. Entonces, cuando yo hago mis clases, ¿no es cierto? Yo le digo, mira, nos vamos a concentrar en los textos, así que o lo trae o lo trabaja o lo tiene digitalmente. Pero cuando yo hago la pregunta, usted me tiene que contestar lo que dice la norma. Porque el alumno siempre parte, no, yo creo, profe. No, no me interesa eso. Me interesa qué dice la norma. Entonces, así el alumno es disciplinado. Y en realidad no es que sea disciplinado, es lo que tiene que ser. En los países desarrollados no tenía ninguna posibilidad de trabajar en contabilidad, con esa mentalidad. Ninguna posibilidad. Entonces, por eso tú mencionaste algo ahí en las empresas auditoras. Justamente la IFRS lo que busca es mejorar esta imagen de los auditores a través, ¿no es cierto?, de la técnica de auditoría, ¿no es cierto? Pero ahora se llaman secciones, normas de auditoría bajo IFRS. Entonces, pero es un proceso largo en que las personas, recién estamos en temas contables. Por otro lado, ustedes no han visto cursos de auditoría bajo IFRS. Porque es lento, ni siquiera la universidad es capaz de renovar a su personal, a los docentes para poder entrenar a los chiquillos que estudian, ¿no es cierto?, auditoría. Entonces es un tema que hay que ir mejorando. Como te digo, pasa por la calidad de la auditoría. Bueno, primera adopción, ajuste a los activos y pasivos, ¿no es cierto? La primera adopción, nueva normativa contable que rige a contar el 1 de enero del 2021, y estamos. Los activos y pasivos, ingresos y gastos deberán reconocer y valorizar de acuerdo con lo que se establece en la nueva norma y dar de baja lo no permitido. Y los ajustes de saldo, ¿no es cierto?, al 1 de enero del 2021. Hay instructivos para ajustar y cómo hacerlo. Bueno, ahí tenemos, adiós, nuestra normativa 6820 del 2005 con vigencia al 31 de diciembre del 2020 y ahora entramos, digamos, en gloria y majestad con nuestra resolución 3 y nuestro nuevo manual, plan de cuenta y nuestro manual de procedimientos contables y así, resolución 3, plan de cuenta, manual de procedimientos contables, instructivo para los saldos de apertura, instructivo para los saldos finales, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre del 2021. Aquí lo que se busca, ¿no es cierto?, como les digo, es transitar de una normativa 6820 a una resolución 3 NIC SP. Entonces, eso se debe estudiar para poder hacer una convergencia buena. Ahora, en este instructivo, ¿no es cierto?, tenemos una situación de la página, ¿no es cierto?, este instructivo. Tenemos en la página, después de en el capítulo 1, ajuste de primera adopción, tenemos el concepto de costo histórico, costo atribuido. Entonces, el costo se debe aplicar el concepto establecido como tal en cada norma. El costo histórico, eso ya lo vimos, pero el costo atribuido, ¿no es cierto?,
La norma dice que el costo atribuido podemos, ¿no es cierto?, atribuir a valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado. Entonces, a costos de reposición depreciado o amortizado. Entonces, eso es lo que después del COFI vamos a ejercitar, porque ¿qué se entiende, no es cierto? Si usted tiene, por ejemplo, un edificio al 30 de diciembre del 2020 y 1.000 millones, y viene depreciado, ¿no es cierto? Y su vida útil asignada. Pero resulta que ahora estamos en NIF, ¿no es cierto? Entonces, primero que todo, la depreciación es por componente. Entonces, tengo que descomponer. Bueno, ahí la norma me dice costo atribuido a valor razonable, ¿no es cierto? O a costo de reposición depreciado. A valor razonable quiere decir que yo voy a ir a buscar el valor de ese edificio. Y si vale 1.000 millones, y yo elijo a la fecha de la convergencia el valor razonable, entonces tengo que tasar el inmueble y lo voy a reconocer, por supuesto, en la cuenta de adopción por primera vez, el mayor valor. Voy a aumentar mi activo y voy a reconocer en la cuenta de adopción por primera vez el mayor valor. Pero si yo decido, ¿no es cierto?, determinar el edificio bajo el método del valor de reposición depreciado. Entonces quiere decir que yo busco deterioro. ¿Y cuándo hay deterioro? Bueno, cuando hay deterioro, recuerde la definición, cuando el valor libre del activo está más alto que su importe recuperable. Yo decido el método de reposición depreciado. ¿Cuál es el monto recuperable? La norma dice que el monto recuperable de un activo a valor de reposición depreciado es entonces su valor libre. El monto recuperable es el valor libre de un activo de reposición depreciado. ¿Sí? Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? José Antonio por acá. Bueno. Estamos ya en el último break de 15 minutos del día de hoy. Ok, nos vemos. Ya, hasta luego.